Más que interesarme a solas la noción de comunidad, y es la razón por la cual como que uno ha estado pegada tantos años de su vida pensando algunos conceptos que se repiten en lo que uno trabaja, como el de comunidad, es la tensión que se da o la relación que se da entre individualidad y comunidad. Básicamente porque cuando chica, porque esto, verdad, como que yo siento que cuando está pensando está súper arraigado a las experiencias que uno ha tenido. O sea, es muy, muy cercano lo que uno piensa de lo que ha estado viviendo. Entonces yo siempre me preguntaba si acaso cuando tú entras en un colectivo dejas de ser tú misma o tú mismo. Entonces dejar de ser una misma, dejar de ser uno mismo por estar en el fondo en relación con otros y otras y tener que normalizarte o o comportarte de una determinada manera que es aceptada en general por las demás personas. Esa era la primera cuestión que me acercó a pensar en ello. Pero la comunidad no se reduce a normas, nada más. Aun cuando tenga aspectos normativos, igual cuando nos pensamos en lo colectivo, nos vamos pensando en diferentes formas de construir un lazo o de construir un nexo. Y también estas relaciones no son meramente vacías. Entonces una va buscando de qué cosas te afirmas como para construir el lazo. Entonces esa tensión y ese juego que se da para ir construyendo el lazo, a mí me parece interesante. Me parece interesante porque no creo que sea un problema resuelto. Y no creo que sea un problema exclusivo del derecho o de la filosofía o de las ciencias sociales en general, sino que es un problema que puedes abordar desde distintas disciplinas. Entonces, el trabajo con otras y otras te va también mostrando de alguna manera el colectivo. Entonces, el tema de la comunidad, yo no tengo una definición clara y específica, pero sí creo que en el fondo mi búsqueda es por encontrar un espacio donde no exista dominación. Yo creo que es cuando uno se pregunta por el reconocimiento, que prácticamente uno lo hace siempre, una de las cuestiones es justamente la tensión entre individuo y comunidad, porque cuando tú reconoces a alguien, le haces dejar de ser invisible. O sea, muchas veces son espacios invisibles, son personas invisibles que aparecen en algún momento. Por ejemplo, en la tensión individualidad y comunidad, lo interesante, por ejemplo, de la modernidad, que es un periodo histórico que a mí me interesa harto en filosofía, es que empieza a aparecer esa alteridad, empieza a aparecer el pensamiento de las otras personas, el reconocimiento de que hay otras que son diferentes a mí. Permanentemente yo me pregunto a veces si cuando una, por así decirlo, gasta su tiempo en actividades más políticas o más apegadas al cotidiano, pierde su tiempo en pensar. Porque a veces te cuestionan, te dicen, bueno, ¿para qué sales tanto, no sé, al humedal? ¿Por qué gastas tanto tiempo en relacionarte con el mundo? ¿Por qué estás tan preocupada por la realidad? Si en el fondo el trabajo de la persona de filosofía es reflexionar, es pensar. Pero a mi juicio están vinculados la acción y la contemplación, para decirlo en términos griegos.
Porque si una no tiene experiencias, por una parte no piensa. O sea, hay una relación estrecha entre estar activa en un sentido político de la antigua, es decir, siendo parte de una comunidad, valga la redundancia del tema, y pensando, porque no son cuestiones separadas, son cuestiones absolutamente juntas. Y en varios momentos de mi vida lo he pensado de esa manera porque, no sé, cuando uno trabaja en espacios que no son de filosofía, y a mí me tocó trabajar ya más de la mitad de la vida, o sea, casi toda mi vida académica la pasé en la Facultad de Derecho hasta ahora. Entonces, en algún momento a mí sí me preocupaba cómo se enfrentaban los problemas de parte de las personas que, por así decirlo, hacen cosas útiles en lo inmediato, porque se dice que la filosofía no es útil porque no viene a solucionar problemas en lo inmediato, sino que no, pero que es útil en la medida que nos hace reflexionar sobre nosotras mismas. Pero a veces es necesario ponerse como el overall y actuar en la contingencia. O sea, no necesariamente eso te hace menos filósofa. Estar ahí, por ejemplo, yo me recordaba del momento de la revuelta social, que en la facultad misma hubo como 2 espacios de acción. Uno que tenía que ver con movilizar a la gente hacia el proceso constituyente, que ya sabemos en lo que va, y otro grupo de personas que estaba permanentemente preocupada de la vulneración de derechos humanos. Entonces, mantener y sostener una defensoría popular, que en realidad estaba abierta, obviamente era gratis, donde colaboraban estudiantes y profesores. Bueno, Jaime, ayer estábamos conversando con unas amistades acerca de lo importante que, o sea, más que lo importante de la posibilidad que tiene la filosofía de accionar en el mundo, y ya no solo como cuando uno hace clases, sino que también cuando nos sirven las categorías para pensar y ampliar, por ejemplo, la manera en que entendemos la política. Y yo les comentaba que uno de los lugares en los que me he sentido acogida y adoptada en Valdivia ha sido en el contexto del humedal y del parque comunitario. Sería súper bonito rememorar una vez más cómo surge este espacio, cómo nos encontramos. Nosotros que yo en este momento he tomado la posta de otras personas que han estado trabajando y que yo espero que en el futuro otras personas también la tomen. Sí, yo creo que este espacio es como, nace con mucha intuición, primero para resolver un tema puntual que era el basurero, el vertedero que se estaba generando, para fortalecer la seguridad, pero que en el fondo va logrando con el paso del tiempo convocar diferentes miradas, convocar diferentes disciplinas, por así decirlo, pero también principalmente a una comunidad que se empieza a organizar y empieza desde la intuición a recuperar un espacio que se va convirtiendo en un área de conservación. Para mí eso es súper fundamental, que en el transcurso de los años hemos ido construyendo una mirada, una propuesta de ciudad que también viene a fortalecer lo que es Valdivia mismo. Sin duda que este es un territorio que está permanentemente en conflicto. Estamos en conflicto con las autoridades políticas, incluso con las autoridades comunitarias, entre comillas, por así decir. Entonces, para poder enfrentar mejor eso, también necesita de mutuo cuidado, de quererse, de entender la diversidad de personas que existe también. Y eso es respeto. Generalmente decimos como que tenemos un rol paternalista sobre la naturaleza, pero somos parte de este ciclo de vida, que sea el humedal, que pareciera un individuo, son muchas vidas. Y somos parte de esas vidas también. Nos venimos a coexistir con esa multiplicidad de vidas. Porque al tener, entre comillas, la receta preparada, desconoce muchas cosas, y desconoce principalmente el conocimiento popular, y desconoce finalmente cómo las comunidades se organizan para resistir. Este es un espacio de resistencia, yo siempre lo digo.
hay cosas que son fundamentales, que es la vivencia. Y te acuerdas que hace unos días conversábamos sobre la diferencia entre experiencia y vivencia. Sí. Y para mí es fundamental que uno se inserte y sea capaz de vivir su propia realidad. O sea, el Chicho decía, la revolución no pasa por la universidad, no. La hacen esencialmente los pueblos. A mí, como anécdota personal, ahora yo me acuerdo que desde que empecé a entrar al agua en el humedal, mi percepción de los olores cambió. Esto es súper chistoso porque igual yo le hago a tratar de arreglar todo en mi casa, pero obviamente las cañerías no es lo que una más quiere arreglar, o me costaba un poco más. Y desde que empecé a entrar, ya no me da asco, porque empecé a arreglar una cañería más grande. Entonces ya después la cañería de mi casa tiene como el mismo, tiene como, o sea, cambió mi relación con ese espacio. Y otra cosa, no sé si te pasó que, por ejemplo, nosotros miramos aquí desde la altura el humedal, pero cuando te metes al agua eres pequeño en comparación al nivel de la totora, sí. de las plantas que habitan el humedal, y puedes ver los pajaritos que están ahí rodando, sobrevolando cuando tú vas caminando. Entonces eso te da como un sentido de inferioridad, que en el fondo eres parte de un ciclo natural de vida, no es un espacio de trabajo. Solamente. Aunque trabajemos, metamos al agua, sacar plantas invasivas, saquemos la basura, pero no es que todos tengamos que cumplir un horario de trabajo. Me refiero a que hay gente que viene y que se agradece también, que viene a conversar con el grupo. Mientras algunos puedan retirar la basura, otros están conversando, otros están tirando una talla. Hemos hablado de filosofía trabajando con Matías, hemos analizado una película entre medio de la conversación. Entonces son espacios que se van nutriendo solos. La señora Pilar, que ella dice, yo no puedo trabajar con ustedes, pero llega con sopaipilla, llega con licores caseros, llega con ensalada. La otra cosa que hemos conversado varias veces, de que sea más horizontal. Claro. Que en el fondo es abandonar la idea de que alguien tiene una relación de dominación o una relación de sabiduría que impone al resto, sino que más bien lo de la colectividad se teje, se entrama. Los espacios de construcción popular tienen que ser horizontales, si no van destinados al fracaso. O sea, y lo hemos visto con dirigentes que finalmente han tratado de enfocar el conflicto en ellos, terminan siendo dirigentes que terminan solos, aislados, porque no tienen la capacidad de aceptar la diversidad de lo que somos, por nuestra riqueza. O sea, aquí la naturaleza es un ciclo permanente de muchas vidas. O sea, el árbol no puede decir yo soy el más importante y va a ganar acá. No, pues no es más importante que el hongo. Claro, no es más importante que el árbol, o de los miles de pajaritos que andan dando vueltas.